Buenas tardes, soy el doctor Gabriel Crimi, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Instituto Universitario CEMIC, y les quiero dar la bienvenida a nuestra charla a la comunidad sobre la infección del HPV y el cáncer de cuello uterino. Ustedes saben que es un mes muy especial donde se conmemora la concientización sobre la infección del HPV y también el Día Internacional del Cáncer de Cuello Uterino. Así que nos estamos muy alegres y muy esperanzados de que esta charla les sirva para concientizar sobre esta infección genital. Quiero agradecer a María Celeste Rivas, de Extensión Universitaria, y a Marisa Otamendi, de Marketing, del Instituto Universitario CEMIC, por apoyarnos en esta iniciativa. Les voy a presentar al doctor Fernando Monge, que es jefe de la sección del tracto genital inferior y colposcopía y expresidente de la Sociedad Argentina del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, y espero que les sea muy interesante esta charla. Muchas gracias, doctor Monge. Bueno, muchas gracias, doctor Crimi. Agradezco la posibilidad que me da el CEMIC de realizar esta charla para la comunidad. Mi rol va a ser de coordinador. Vamos a dividir la charla en dos partes. Primero una parte introductoria y relacionada con la prevención del cáncer de cuello. La prevención secundaria, que es un poco qué es lo que nosotros podemos hacer para detectar lo más precozmente las lesiones y evitar que éstas evolucionen a una lesión, a un cáncer. Y en segunda etapa va a estar dedicada a lo que es la prevención primaria, que es en realidad qué cosas podemos hacer también nosotros para evitar directamente que aparezcan estas lesiones que pueden dar desarrollo a una lesión precursora de un cáncer de cuello de útero. Entonces, en primera instancia, va a hablar la doctora Vanina Fischel, que es miembro de comisión directiva de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior, pertenece al equipo que presido de Patología del Tracto Genital Inferior del CEMIC, y en segunda instancia va a hablar la doctora Micaela Boloña, también miembro de comisión directiva de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y miembro también del equipo de patología del TGI. Así que en primera instancia le voy a ceder la palabra a la doctora Vanina Fischel y a continuación, como dije, la doctora Micaela Boloña. Bueno, gracias Micaela, gracias Vanina, adelante Vanina. Hola, buenas tardes. Quería ver si me escuchaban. ¿Se escucha, Juli? Sí, perfecto, Vanina. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fernando, por la presentación. Bienvenidos a todos a esta charla que venimos preparando entre todo el equipo para poder hacer una introducción y luego abrir a preguntas y que todos podamos participar. Bueno, vamos a comenzar con mi presentación, que hablamos un poco de cuando existe diagnóstico de HPV y plantearnos qué hago con ese resultado. A ver. Vamos a mencionar que el HPV es el virus del papiloma humano. Es el causante de la infección de transmisión sexual más frecuente. Hay más de 200 tipos de HPV y alrededor de 40 tipos pueden afectar al área genital. También conocemos que existen otras infecciones de transmisión sexual como HIV, sífilis, hepatitis, clamidia, entre otras. Cabe mencionar que alrededor del 80% de la población contacta con el virus en algún momento de la vida, y ni siquiera el preservativo evita al 100% los contagios, aunque sabemos que los reducen. Es por esto que es la infección de transmisión sexual más frecuente. La mayoría de las infecciones por HPV son transitorias, y esto es lo que vamos a ir reforzando. O sea que el mismo organismo, las mismas defensas, el sistema inmune de las pacientes puede eliminar el virus en algún momento. Por otro lado, sabemos que no hay correlación con el tiempo de infección,
Esto significa que una paciente que presenta infección por HPV hoy, no podemos asegurarle desde cuándo tiene el contagio. Puede ser de parejas anteriores, no podemos hablar de cuánto tiempo lleva la latencia de la infección. El HPV puede afectar los genitales, pero también la cavidad oral y las amígdalas. Entonces nos vamos a situar en cuáles son las lesiones por HPV. Existen virus de alto y de bajo riesgo. Cualquiera de ellos pueden afectar tanto la vulva, la vagina, el cuello, el útero, el pene, el ano o la cavidad oral. Los virus de bajo riesgo habitualmente son los que generan verrugas, y estas pueden estar tanto en la vulva, como en el paladar, como en cualquier sitio del tracto genital. Los virus de alto riesgo, en cambio, van a provocar lo que llamamos lesiones de bajo grado, que también conocemos como el ESIL o SIN1, y lesiones de alto grado, que también sabemos que son HSIL, SIN2 o SIN3. Lo que las pacientes muchas veces conocen o escuchan decir que tienen alguna manchita o alguna llaguita en el cuello del útero. Nos vamos a situar particularmente en las lesiones de alto grado, que son las que realmente nos importan. Ahora bien, surge la pregunta, ¿es verdad que el HPV es el que causa cáncer de cuello de útero? Vamos a esquematizar. Tenemos las células normales del cuerpo, el virus ingresa, genera la infección por HPV en las células, se produce en el tiempo lesiones de bajo grado, como dijimos el ESIL o SIN1, y al cabo de los meses puede evolucionar a lesiones de alto grado, o SIN2 o SIN3. Con el paso de los años, y esto es una ventaja que tiene el virus, el crecimiento es muy lento, por eso pasan meses o años, si esto sigue evolucionando, puede provocar cáncer de cuello de útero. Pero debemos mencionar y debemos saber que alrededor del 70 a 90% de los casos, estas lesiones premalignas pueden regresar solas, pueden retrogradar, se pueden ir gracias al sistema inmune de la paciente, y solo un pequeño porcentaje son las que evolucionan. Nosotros en la tarea diaria del consultorio ginecológico debemos intentar detectar en forma precoz las lesiones precancerosas. Entonces decimos, el cáncer de cuello está provocado por HPV, sí, pero no todas las lesiones por HPV terminan en cáncer. La mayoría de las infecciones por HPV retrogradan gracias al sistema inmune de las pacientes. Como decimos y lo vamos a repetir varias veces, es un alto el porcentaje que puede regresar en forma espontánea. Un pequeño porcentaje puede evolucionar, y tenemos que tener en cuenta que hay factores externos, como por ejemplo el tabaco, como después vamos a hablar de estos cofactores, pueden generar que el virus persista en el tiempo y así competir contra el sistema inmune de las pacientes. ¿Qué significa el control ginecológico en consultorio? A mí me gusta siempre explicarle a mis pacientes para qué vienen a hacerse el control ginecológico. Es común encontrar pacientes jóvenes y no tan jóvenes que vienen y por ahí no saben en qué consiste lo que estamos por hacer. Ahí hablamos de screening, de tamizaje, de detección temprana para evitar el cáncer de cuello de útero. Ahí tenemos la técnica de Papa Nicolau o las técnicas de test molecular de HPV más nuevas. Entonces, ¿a partir de cuándo debemos realizar el tamizaje para cáncer de cuello? Se comienza a partir de los 3 años del inicio de las relaciones sexuales y es hasta los 70 años. El test de HPV, que es un método también que contamos para screening, se realiza a partir de los 30 años. En menores de 30 solo testeamos con Papa Nicolau. Y si tengo HPV, muchas veces preguntan, ¿qué debe hacer la pareja, verdad? En parejas estables, que esto consideramos parejas de más o menos 1 año de evolución, es altamente probable que ambos lo tengan. Si hay verrugas, en ese caso sí se indica tratamiento, ya que son muy contagiosas de piel a piel y debemos frenar ese contagio. En el hombre no existen estudios de tamizaje y la mujer debe realizar su control ginecológico. Entonces el tamizaje es la detección temprana, como dijimos. El Papa Nicolau es tomar una muestra del flujo cervical y nos da la información de cómo están las células del cuello. Se miran en el microscopio y nos informan si hay alguna alteración que debamos buscar a ver si existe una lesión. Igual debemos saber que un PAP negativo no descarta que pueda haber lesión. Es por eso que los controles deben seguir la forma periódica que indica el médico.
También dijimos que contamos con test molecular. Ahora bien, acá debemos saber que el test de HPV solo informa la presencia o ausencia del virus. Un test positivo no necesariamente indica que haya lesión, por lo tanto podemos estar frente a una infección transitoria. Y un test negativo sí nos dice que no hay virus en el momento y por lo tanto nos permite ampliar el intervalo de tamizaje. Una paciente con test de HPV negativo vuelve a hacerse su control de cuello a los 5 años. El test de HPV detecta la presencia de virus de alto riesgo. Las pacientes que tienen lesiones por HPV es altamente probable que les dé positivo, por lo tanto, muchas veces vienen al consultorio con un PAP ya con alteración por HPV y entonces nos dicen, podemos hacernos un test molecular. La verdad es que eso es redundante. Si yo tengo un PAP con un HSIL o un LSIL, probablemente ese test dé positivo y muchas veces genera más angustia que otra cosa. La presencia de un HPV en un test por sí solo nunca debe ser indicación de tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos frente a un test de HPV positivo? Debemos hacer un Papá Nicolau para ver cómo están las células del cuello y de esta manera complementarlo con la colposcopía. La colposcopía es mirar a mayor aumento con el colposcopio y así detectar si se visualiza alguna imagen que nos llame la atención. Así determinar la necesidad de realizar una biopsia y detectar en forma precoz si hay lesiones precancerosas para actuar y hacer un tratamiento adecuado. Mencionamos que existen médicos acreditados en patología del tracto genital inferior y colposcopía, existe la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior que acredita a estos médicos para poder realizar esta especialidad. Ahora les mencionamos, no existe tratamiento para el virus. Esto es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. No existe tratamiento para el virus y es algo para grabárselos. Solamente se tratan aquellas lesiones que tienen mayor riesgo de progresar. Las lesiones de bajo grado suelen ser lesiones transitorias, o sea, como dijimos anteriormente, la mayoría el sistema inmune las va a eliminar. Y entonces reservamos los tratamientos para las lesiones de alto grado. ¿Cómo son los tratamientos? Distintos tipos. Las verrugas, podemos usar cremas inmunomoduladores como el imiquimod, que estimulan las defensas para poder eliminar las verrugas, o la resección, o topicaciones con ácidos. Las lesiones de bajo grado suelen ser transitorias, por lo tanto, pocos casos requieren algún tratamiento específico, y las lesiones del cuello de alto grado, estas sí, como habíamos visto en las primeras diapositivas, son las que pueden llegar a tener un riesgo de evolucionar a lesiones malas, por lo tanto requieren tratamiento. Vamos a concluir entonces que el HPV causa 630.000 casos de cáncer de cuello de útero en mujeres y 60.000 casos de cáncer en hombres cada año. Realizar el control ginecológico regularmente es lo más importante para detectar en forma temprana aquellas lesiones que se pueden tratar y así evitar el cáncer de cuello. El preservativo es el único método que protege contra infecciones de transmisión sexual. El cigarrillo favorece la persistencia del virus en el tiempo y tener a tu médico ginecólogo de confianza puede ser importante para poder consultar. Entonces les dejo esta reflexión para recordar que tenemos el HPV y no podemos evitarlo, es altamente frecuente, pero debemos indicar no fumar. La utilización del preservativo es fundamental para prevenir las infecciones de transmisión sexual. La educación sexual integral, conocer de qué se trata, informarnos sobre las infecciones, sobre los métodos de contagio, poder interiorizarnos un poco sobre esto. La aplicación de la vacuna de HPV, que ahora vamos a hablar un poquito más de lleno, tener un médico de confianza a quien poder recurrir, consultar, sacarnos las dudas cuando tenemos alguna dificultad y fortalecer el sistema inmune, todo esto nos va a hacer poder luchar contra esta infección tan frecuente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vanina, impecable la charla. Bueno, a continuación vamos a continuar con la doctora Micaela Boloña, Hola, que buenas tardes. va a encarar esta charla desde lo que es la prevención
primaria de este tipo de infección por HPV, así que adelante, Micaela, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, gracias por la presentación, Fernando, y ahora vamos a continuar charlando acerca de cómo puedo reducir mi riesgo de infección por HPV. Para comenzar, vamos a preguntarnos por qué es importante prevenir el virus del papiloma humano. Un poquito recién lo vieron con la doctora Fischkel. Vamos a recordar que la mayoría de las infecciones por HPV no producen síntomas ni lesiones visibles, pero son muy contagiosas, ¿sí? Se estima que 4 de cada 5 personas tendrán HPV al menos una vez en la vida y muchos de ellos ni siquiera se enterarán. Esta infección se transmite a través del contacto sexual con una persona infectada que al no tener signos ni síntomas puede contagiar a su pareja sin saberlo. La infección suele ser mucho más común en adolescentes y jóvenes adultos cuando generalmente se produce el inicio de la vida sexual dentro de los 2 y 3 años de inicio de relaciones. Vamos también a recordar cuáles son los factores de riesgo que favorecen la persistencia del virus del papiloma humano. Uno es el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad. El otro son los cambios frecuentes de pareja y en la no utilización correcta del preservativo, el consumo de tabaco, como se mencionó anteriormente, y la inmunodepresión, es decir, tener las defensas bajas. Por ejemplo, las personas que viven con el HIV o el virus de inmunodeficiencia humana corren mayor riesgo de tener infección por HPV y además padecer infecciones provocadas por un espectro más amplio de estos virus. Entonces, ¿cómo se previene el HPV? Como vimos recién, a través de controles ginecológicos, Papa Nicolau, test de HPV y colposcopía, y por supuesto no podemos dejar de mencionar la vacunación, ¿sí? Ahora, introduciéndonos puntualmente en la vacunación, vamos a decir que es la principal estrategia de prevención contra el HPV. Previene el cáncer de cuello uterino y además ayuda a prevenir el cáncer de orofaringe, vagina, vulva, pene y ano, enfermedades para las cuales no existen programas de cribado, es decir, de tamizaje, de detección temprana. No poseen efectos terapéuticos, esto es muy importante, esto nosotros tratamos de transmitírselo a los pacientes en el consultorio. ¿Qué quiere decir? Que no eliminan la infección preexistente o tratan lesiones previas al momento de la vacunación. La vacuna está incluida en nuestro calendario para niños y niñas a los 11 años. Acá podemos ver que en el año 2011 fue cuando se incorporó al calendario nacional de vacunación a las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000, y fue 6 años después, en el año 2017, cuando se incorpora a los niños de 11 años nacidos a partir del año 2006, y actualmente vacunamos a ambos niños y niñas, o sea, a ambos sexos, a partir de los 11 años de edad. Antes de comenzar a ver cómo sería el esquema de vacunación, vamos a preguntarnos qué tipos de vacuna existen para el HPV. La primera vacuna que se introdujo fue la vacuna bivalente, que protege frente a los genotipos más frecuentes del virus. La doctora, como mencionó anteriormente la doctora Fischkel, dijo que había muchísimos genotipos de HPV, los más frecuentes son el 16 y el 18, y son los responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino, por lo cual esta vacuna, que fue la primera que salió y actualmente no se encuentra en el mercado, protegía frente a los genotipos 16 y 18. Más adelante salió la vacuna tetravalente, que protege además contra los genotipos 6 y 11, que son los responsables de las verrugas genitales. Esta vacuna, la tetravalente, es la que actualmente contamos en el calendario de vacunación. Y por último, hace un tiempo salió la vacuna nonavalente, que además de proteger frente a los genotipos recién mencionados, el 6, el 11, el 16 y el 18, agrega 5 genotipos de alto riesgo, el 31, 33, 45, 52 y 58. La vacuna nonavalente entró a nuestro país en el mes de agosto del año pasado y podemos adquirirla, pero es privada, no es de manera gratuita. Ahora, ¿cómo debemos aplicarla? ¿Cómo es el esquema? ¿Cómo debemos aplicar las vacunas? Seguramente los pediatras indican a los niños y niñas a los 11 años de edad la vacuna, ¿sí? Hasta los 15 años son 2 dosis con un esquema de 0-6 meses, es decir, hoy me doy la primera dosis y a los 6 meses me doy la segunda dosis. Ya mayores de 15 años hasta 26 años, sin patologías previas, es un esquema de 3 dosis, al igual que en pacientes inmunocomprometidos, o sea que por ejemplo tengan HIV o sea trasplantados, y a pacientes con patología previa tratada.
Estos últimos pacientes son los que, por ejemplo, nosotros en el consultorio de patología cervical hemos tratado por alguna patología de alto grado, como les explicó la doctora Fischkel previamente, y nosotros le indicamos la vacunación. En estos últimos 3 casos son 3 dosis con un esquema de 0, 2 y 6, es decir, la segunda dosis es a los 2 meses de la primera y la última dosis, la tercera, es a los 6 meses de la primera o, digamos, a 4 meses de la segunda dosis. Y ahora ustedes me pueden preguntar, en el consultorio es una pregunta muy frecuente, yo tengo más de 26 años, tengo 27 años, ¿me puedo vacunar para el HPV? La verdad es que no hay recomendaciones oficiales, pero se pueden vacunar pacientes entre ambos sexos entre 27 y 45 años, si no recibieron la vacuna previamente y desean hacerlo, obviamente charlando primero en el consultorio con el ginecólogo de cabecera para ver si se las indica o no, por supuesto. Lo que es importante descartar es que si indicamos la vacunación en esta población un poquito más grande, hay que explicar que el beneficio y la eficacia de la vacuna quizás sea menor, ya que es una población que tuvo contacto con el virus previamente. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos reportados de las vacunas? Por un seguimiento de más de 14 años, estas vacunas tuvieron excelente perfil de seguridad, ¿sí? Las reacciones adversas más frecuentes reportadas fueron eritema, dolor e hinchazón en el sitio de inyección y dolor de cabeza de intensidad leve a moderada que resuelven unos pocos días. También mencionaron dolor muscular o de articulaciones y en adolescentes síncope, es decir, desmayos, puntualmente relacionados al proceso de la vacunación, no a la vacuna en sí. Y es una vacuna que no está recomendada en el embarazo si no hay problema de recibirla en la lactancia. Entonces, a modo de conclusión, vamos a ver qué nos tenemos que llevar de esta clase, ¿sí? Tenemos que recibir la vacuna y vacunar a los niños a partir de los 11 años, a ambos sexos, niños y niñas, con 2 dosis de vacuna, a los 0 y 6 meses. Dijimos ya que a partir de los 15 años el esquema es de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, al igual que en los pacientes HIV positivos y o trasplantados que deben recibir 3 dosis independientemente de la edad. Nosotros como médicos tenemos que fomentar el catch-up, es decir, incentivar la vacunación hasta los 26 años inclusive, que es el momento, es la edad hasta que, digamos, el ministerio debería cubrirla y ser de aplicación gratuita. Y por otro lado, que es una pregunta también muy frecuente, quienes hayan iniciado el esquema de vacunación pero no lo hayan completado en algún momento, lo pueden hacer siempre aplicando las dosis faltantes y tratando de respetar el intervalo indicado entre dosis, como vimos antes. Por último, sabemos que no hay límite de edad establecido por la ANMAT y el costo-beneficio mayores de 26 años por el momento no ha sido claramente demostrado. Entonces, a modo de resumen de las 2 charlas, ¿cómo puedo reducir mi riesgo de infección por HPV? Por supuesto, realizando el control ginecológico, abandonando el hábito tabáquico, utilizando preservativo correctamente, como es correctamente desde el principio hasta el final de la relación sexual, no solo para evitar el HPV, que como dijimos es la infección de transmisión sexual más frecuente, sino el resto de las infecciones de transmisión sexual, y por supuesto contamos con la vacuna. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Muchísimas gracias. Muy, muy bueno. Así que acá yo ya tengo preguntas del público, así que podemos ponernos todos en pantalla, así todos nos ven. Y me pregunta Viviana, si las 2 hijas están vacunadas con Cervarix, que era la vacuna bivalente, y fueron vacunadas a los 11 años, si debieran vacunarse nuevamente. Hola, ¿cómo estás? No, no es necesario porque ya tienen la dosis completa, la vacuna que les tocó, calculo que ahora son un poquito más grandes, a los 11 años, si recibieron las 2 dosis de Cervarix, no es necesario vacunar ahora con la cuadrivalente o la nonavalente, no es necesario. Perfecto. Bueno, y hay pregunta también una señora de 56 años, a ver, Vanina, y dice que tiene un test de HPV positivo y se aplicó la vacuna nonavalente. Quiere saber cómo se debieran ser sus controles.
Bueno, a ver, en realidad si tenemos un test de HPV positivo, sabemos que son para virus de alto riesgo, eso es redundante, no se miden los virus de bajo riesgo, así que cuando hablamos de test positivo hablamos de test de HPV de alto riesgo. Lo que se debe hacer en esos casos es un control con Papa Nicolau y colposcopía para evaluar si hay alguna lesión o es la mera presencia del virus y nada más. En caso de contar con Papa Nicolau normal, colposcopía normal, o sea, solo tener el test de HPV positivo, el próximo control es al año. Si eventualmente hubiera alguna alteración en los otros estudios, sí se sigue un algoritmo de manejo diferente. Y respecto a la vacunación, está bien si, como decíamos, los casos individuales de vacunaciones en pacientes mayores, está bien, la vacuna es preventiva para futuras reinfecciones, no va a tener implicancia en esta infección actual que tiene la señora. Perfecto. Otra pregunta que me llega es, en el caso de las lesiones de alto grado, ¿no? Que para aclarar, cuando hablábamos de LSIL o HSIL, se refieren LSIL a las lesiones de bajo grado y a las HSIL son las lesiones de alto grado. Entonces preguntan si en el caso de las lesiones de alto grado, ¿cuál es el tratamiento o cuál es el tratamiento más frecuente o más adecuado? Bueno, ahí mencionábamos, las lesiones de alto grado son las verdaderas lesiones que requieren el tratamiento. Y dentro de los tratamientos, el tratamiento de elección son lo que llamamos tratamientos excisionales. ¿Qué significa? De resecar la lesión. ¿Y esto por qué es? Porque si yo hago un tratamiento destructivo, quemo la lesión, la topico, o hago algún tratamiento destructivo local, como así se llaman, no tengo posibilidad de estudiar esa lesión. En cambio, si la resecamos y sacamos esa lesión completa, la mandamos a analizar y el patólogo nos va a decir si había algún otro tipo de lesión, si la sacamos completamente y tenemos una evaluación más completa de la misma. Siempre los tratamientos en lesiones de alto grado de elección son los tratamientos de resección. Bien. Micaela, preguntan, si una paciente comenzó su esquema de vacunación con la tetravalente, ¿no? Con Gardasil, podemos decir los nombres porque hay una sola vacuna en nuestro mercado hoy por hoy. En realidad, las dos que hay son del mismo laboratorio. Y está Gardasil, que es la tetravalente, y Gardasil 9, que es la nonavalente, que apareció hacia fines del año pasado. Y empezó su esquema de vacunación con Gardasil. Dice si puede completar o continuar el esquema de vacunación, si es lógico pasarlo a la nonavalente si había empezado con la tetravalente. Bien. Y lo ideal es completar con la Gardasil, en realidad, la que ella ya estaba recibiendo. O sea, no hay que reiniciar otra vez el esquema. Por ejemplo, ella recibió, son 3 dosis y tiene más de 15 años, recordemos esa parte. Si, por ejemplo, recibió una sola dosis, lo ideal es que reciba otra Gardasil, que contamos acá en el país, de hecho es la que, como mencioné antes, es la que está en el calendario, y después termine de completar el esquema con la vacuna que tiene. Yo le recomendaría que primero termine con Gardasil 4, o sea, la tetravalente, y con eso estaría bien. Distinto es, por ejemplo, si no se vacunó y tiene posibilidad, porque recordemos que la nonavalente es una vacuna que uno se puede aplicar actualmente, pero tiene un costo, o sea, no es gratuita, lo puede hacer, pero bueno, son también 3 dosis y cada dosis tiene su valor con el mismo esquema, 0, 2 y 6 meses. Pero yo le recomendaría que si comenzó con Gardasil 4, la tetravalente, finalice con esa, con la misma vacuna. Perfecto. Acá una paciente pregunta si se puede hacer la toma endocervical del PAP o la citología en el embarazo. Y en realidad lo recomendable es tomar solamente la muestra exocervical, o sea, la parte externa del cuello en el embarazo. Eso es lo más recomendable. En algunos casos, si fuese necesario tomar una muestra endocervical por algo particular, con ciertos cuidados se puede hacer, pero no de rutina. Después, un varón, un paciente masculino, dice que su ex mujer tenía HPV, pero él nunca tuvo ningún síntoma o signo. Entonces pregunta si debe hacer algún test para saber si está contagiado. Bueno, como mencioné, los métodos de screening en el hombre no existen, digamos, no hay un estudio para decir al paciente varón hay que ir a hacerse ni cada cuándo, ni aunque sea una vez en la vida, un estudio para detección de HPV.
como dije también, la alta frecuencia de tener HPV, lo más probable es que sí lo tenga. Entonces, si a mí me consulta y me dice mi expareja lo tiene, ¿cómo puedo saber si lo tengo? La respuesta sería, lo más probable es que sí lo tengas. En una pareja estable donde uno lo tiene, el otro probablemente también lo tenga. Entonces, no es que hay que preocuparse tanto con la presencia del virus, sí hay lesiones. En el hombre es más frecuente poder evaluarse solo, ya que tiene la piel del pene visible y lo puede ver y detectar solo, pero no hay que hacer ningún estudio para saberlo. Bien. Y acá una pregunta que también me llega es, ¿qué pasa si durante el embarazo hacen una detección de HPV? ¿Qué pasaría el HPV en el embarazo? Nada, se controla. ¿Qué se refiere? ¿Un Papá Nicolau, por ejemplo, alterado por el virus? Se Sí, controla. exactamente, se Sí, nosotros controla. lo que hacemos son controles, por ejemplo, en el embarazo cada 3 meses, y la paciente, por ejemplo, viene, consulta por un Papá Nicolau alterado al inicio del embarazo, lo que hacemos es controlar, hacer una colposcopía, ver si hay alguna lesión, y si no nos llama la atención, si alguna imagen quizás nos llama la atención y queremos descartar que quizás haya mayor patología, podemos tomar una biopsia, y si no, simplemente la controlamos una vez por trimestre, o sea, cada 3 meses, y después del parto o la cesárea, o sea, después del nacimiento, a partir de las 6 semanas aproximadamente la volvemos a reevaluar. En el embarazo habitualmente las lesiones de alto grado las seguimos, a no ser que sospechemos por ahí un poquito o mayor patología, digamos. Y se vuelven a reevaluar después que nazca el bebé. Y Micaela, ¿y la presencia de HPV, más allá que la vayas controlando cada 3 meses, condiciona la vía de finalización del parto? O sea, ¿es indicación de una cesárea o no? No, que uno tenga un test de HPV positivo, un panicolado de alto grado incluso, o sea, no es indicación de finalizar el embarazo a través de una cesárea. Distinto es si, por ejemplo, tiene verrugas, muchas verrugas, que actúan como que nosotros denominamos tumor previo, como que está muchas verrugas en el canal de parto, esa es una contraindicación, si se quiere, para tener un parto por vía vaginal. Sino que uno tenga un PAP alterado, no es indicación de finalizar el embarazo por cesárea. Nosotros los controlamos en patología cervical, y después del nacimiento los reevaluamos. Bien. Y dos preguntas con respecto a la vacuna. Dice, ¿la vacuna debe aplicarse antes de iniciar las relaciones sexuales? No le quedó claro exactamente eso. Y por otro lado, pregunta un varón de 51 años, quiere saber si puede vacunarse. Bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta, me parece que es una pregunta muy interesante. Lo ideal es vacunarse, y justamente está en el calendario de vacunación a los 11 años, que se supone que aún no iniciaron relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la vacuna va a tener mayor beneficio, mayor eficacia en personas que aún no hayan contactado con el virus, es decir, que no hayan iniciado relaciones. Por lo cual, el beneficio de la vacuna está demostrado que es mayor. Hay muchos trabajos que demuestran que es mayor en pacientes que aún no iniciaron relaciones simplemente porque no tuvieron contacto con el virus. Eso por un lado. Después, si uno inicia relaciones, puede aplicarse la vacuna, no hay ningún inconveniente, pero bueno, sabiendo que por ahí el beneficio no es el mismo que tienen un niño o niña de 11 años que no contactó con el virus. Y con respecto a la segunda pregunta, que era un hombre de 51 años, si se podía vacunar, la verdad que hay mayores de 45 años, todavía, o sea, está estudiándose, si él se la quiere aplicar, mal no estaría, no hay, digamos, estudios que demuestren el verdadero beneficio de la vacunación, pero en caso de querer aplicársela, está claro que no es para, digamos, tratar infecciones previas, simplemente de las que pueda tener, digamos, podemos tratar las que tenga de acá en adelante. Pero la verdad que en mayores de 45 años no tenemos datos fidedignos, digamos. Y acá pregunta una señora que tuvo una histerectomía, o sea, le sacaron el útero, una histerectomía total por un cáncer de cuello de útero. Entonces pregunta si el HPV o las lesiones relacionadas por HPV pueden aparecer en cúpula vaginal. ¿Qué te parece, Vanina? Sí, siempre eso hay que dejarlo claro. Las pacientes cuando tienen HPV muchas veces nos refieren a veces creer que si se saca el útero en pacientes que ya no van a tener fertilidad, se solucionaría el problema.
como dije, para recordar, el HPV no tiene tratamiento, por lo cual el virus persiste y puede afectar la cúpula vaginal, el canal vaginal en sí, todo el tracto anogenital. Por lo tanto, sí es importante seguir haciendo los controles, y una paciente que tuvo un carcinoma de cuello y fue tratada, esa paciente debe seguir con controles ginecológicos estrictos, por lo menos, digamos con controles por lo menos 25 años después en pacientes con lesiones de alto grado tratadas, para detectar que no haya ninguna infección en el resto del tracto anogenital. Bien. Y pregunta acá, ¿cuál sería la conducta de los hombres con lesiones o que tienen HPV? Porque es una consulta muchas veces bastante frecuente, ¿no? En el consultorio, que nos preguntan por las parejas y cómo afrontamos esta situación. Y en realidad, si el paciente presenta lesiones visibles, lesiones de verrugas, deben consultar para realizar el tratamiento. Como les dije, las verrugas son muy contagiosas piel a piel, entonces si uno no las trata, se pueden autocontagiar y contagiar tanto la cavidad oral como el tracto anogenital. Deben realizar tratamiento específico de las verrugas. Ahora, si solamente tenemos la presencia del virus por saber que la pareja lo tiene o algo, no hay un tratamiento. Repito nuevamente, no existe el tratamiento para el virus, por lo tanto, el uso del preservativo disminuye el contagio, no lo evita al 100%, acompaña la disminución del contagio de las otras infecciones de transmisión sexual, pero no hay otra cosa para hacer, salvo siempre reforzar el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, el no fumar, todo eso va a hacer que el propio organismo pueda eliminar el virus en algún momento. Bien. Y preguntan por la cobertura de la vacuna, Micaela, en jóvenes que nacieron antes de la incorporación, o sea, antes del Desde el 2000 con respecto a las mujeres y 2006 con respecto a los varones. Sí. ¿Cómo es el tema de la cobertura en esos casos? La verdad es que deberían cubrirlas, yo estuve averiguando en los vacunatorios, hasta si uno tiene 26 años inclusive, o sea, no cumplió 27 aún, él debería cubrir que sea gratuita 100% la aplicación de las dosis, incluso si nunca se vacunó o las dosis faltantes, se aplicó una a los 15 años y después no se aplicó más, y le queda otra dosis más, debería cubrir gratuitamente hasta los 26 años inclusive. Después, Sí, ya a partir de los 27 años, depende en caso de que haya prepaga o obra social, quizás algunas pueden hacer algún tipo de descuento. Pero si no, en personas más grandes de 27 años, habitualmente es privada, o sea, hay que abonar la vacunación. bien. Una pregunta dice, una señora pregunta que su ginecóloga le dijo que con 3 Papa Nicolau o 3 citologías negativas, la próxima vez puede hacerse solamente el test de HPV. ¿Es suficiente el test de HPV en estos casos? A ver, si nosotros evaluamos el Papa Nicolau versus el test de HPV como estrategias, hacer el testeo con test molecular de HPV es mejor. ¿Por qué? Porque la tasa de detección que tenemos con el test molecular tiene un alto valor predictivo, entonces si me da negativo, yo me quedo más tranquila. Casi el 100% de los test negativos nos indican que el virus no está presente, y si no hay virus, no hay riesgo de lesión, por lo tanto yo puedo espaciar, como les dije, los controles de tamizaje cada 5 años. Lamentablemente no contamos en todos lados con la posibilidad de testear con test molecular, y en ese caso el Papa Nicolau es una herramienta que ha disminuido la prevalencia de cáncer de cuello, que era lo que teníamos, que contábamos hasta hace unos años Perfecto. cuando no teníamos las técnicas. Bueno, acá pregunta una persona que su pareja tiene un test de HPV positivo, pero sin lesiones, si es que la puede o lo puede contagiar. Sí, o sea, la presencia del virus habla de tenerlo y es contagioso, es una infección de transmisión sexual que al contacto está contactando con el virus, por lo tanto sí tiene riesgo de contagio. Como les dije también, en una pareja estable, si uno lo tiene, probablemente el otro también lo tenga, y eso, digamos, no hay mucha forma de poder evitarlo. Muy bien. Y bueno, acá es impresionante la cantidad de preguntas que están llegando. No doy
para ir leyendo todas. Dice que una señora con antecedentes, ella de una histerectomía, tiene una pareja con antecedentes de una lesión de HPV en cavidad oral. Y entonces pregunta cómo debe cuidarse con las relaciones. La pareja sexual tiene en la orofaringe HPV Claro, exactamente. y con preservativo es lo ideal. Sí. Sí, sí, sí. Y, Es un- lo que pasa es que pregunta con respecto a que su pareja tiene HPV en cavidad oral, ¿no? Supongo que lo está preguntando por sexo oral, ¿no? Entonces, ¿cómo debiera en todo caso cuidarse? Sí, las lesiones se deben tratar, hay otorrinos que se dedican particularmente a tratamientos por HPV y las lesiones en orofaringe se tratan igual que como hablábamos de las verrugas en la vulva o en el pene, y esas lesiones al tratarse disminuyen la infectividad. El virus va a estar presente, pero al sacar la lesión en la orofaringe también va a disminuir el contagio. Muy bien. Bueno, acá hay dos preguntas un poco relacionadas, porque dice que en pacientes de 11 años con antecedentes de lesiones por HPV, preguntan si es efectiva la vacuna. Y por otro lado, dice que una señora dice que su hijo, por la edad, se aplicó una sola dosis de la vacuna durante la pandemia, no pudo completar su esquema de vacunación, tiene lesiones por HPV que son verrugas y que trata con crema, pero que quiere saber si tiene que completar el esquema de vacunación. Entonces, tenemos como que dos esquemas, uno que es un paciente que tuvo de 11 años, que tuvo antecedentes de lesiones por HPV, y si es efectiva la vacuna en este caso, y la otra es que no completó el esquema de vacunación, tiene lesiones por verrugas y pregunta si tiene que completar el esquema de vacunación. Bien, en la primera pregunta, sí, o sea, es efectiva, va a ser efectiva, es lo mismo que dijimos antes, quizás no tan efectiva que en otro niño de 11 años que no haya tenido contacto con el virus aún, pero sí, está bien aplicar la dosis y la dosis completa, digamos, esto por un lado. Por otro lado, no va a tratar la vacunación, las verrugas o las lesiones por HPV que tenga. Eso hay que dejar en claro. Por un lado hay que hacer el tratamiento de las verrugas, también respondiendo un poco a la segunda pregunta, y por el otro, indicar la vacunación. Lo que va a hacer la vacunación es aumentar la inmunidad natural, las defensas de cada uno y ayudar a eliminar el virus, ¿bien? Pero el tratamiento de las verrugas lo tiene que hacer con el médico especialista, sea en orofaringe, o sea, en otorrinolaringólogo o con un ginecólogo, ¿sí? En el segundo caso, de la segunda pregunta, también tiene que hacer el tratamiento correspondiente de las lesiones que tenga en el pene con urólogo. Y sí, puede completar el esquema de vacunación, pero de nuevo, la vacunación no va a tratar esas lesiones. Lo que va a hacer es hacer que uno pueda eventualmente aumentar sus defensas y eliminar el virus. O sea, está bien que complete el esquema, pero a su vez finalice o siga en tratamiento con la crema si no responde. Bueno, que le pregunto al urologo qué otros tratamientos posibles hay para tratar las verrugas por el virus, ¿sí? Pero debería terminar el tratamiento y a su vez completar la vacunación, sí. Bien, una paciente de 38 años tiene controles ginecológicos habituales, regulares, y le hicieron una biopsia por una lesión anal que es HPV relacionado, o sea, positiva para HPV, y ahora está embarazada. Dice cómo debe seguir esta paciente, cuál sería su seguimiento o sus controles durante el embarazo o posteriores. Bueno, la realidad es que, como decía, como hablaba Mica también antes, en el control de embarazo, chequear que tenga un control regular, digamos un Papa Nicolau al día, si no se puede hacer el Papa Nicolau, y ahí evaluar cómo está el cuello y si requiere hacer algún estudio más de diagnóstico. No contraindica la finalización del embarazo, y si hubiese que hacer algún tratamiento, en general se reserva para después del parto. Como decía yo al principio, una de las ventajas del virus es el crecimiento lento que tiene, entonces no es que va a cambiar de un mes al otro una lesión. Por lo tanto, se espera hasta después del parto para hacer los tratamientos si fuese necesario. Muy bien. Acá dice, esta es una pregunta bastante frecuente,
dice una señora de 31 años que se aplicó hace más de un año 2 dosis de Gardasil. Entonces pregunta si es que tiene que reiniciar el esquema de vacunación. No, no se reinicia de vuelta, no, simplemente hay que completarlo, o sea, faltaría una dosis de Gardasil, calculo que de la Gardasil 4, de la tetravalente. Sí, no hace falta que vuelva a recibir las 2 dosis previas, sino con una dosis más, que es la que faltaría para completar el esquema, estaría. Y dos preguntas en una. Uno dice que preguntan si la vía de transmisión del HPV es únicamente sexual. Ujú. Y por otro lado, una paciente que tiene antecedentes de una lesión de alto grado, ¿no? De HSIL de cuello tratada, dice que si tiene que ir a ver a otros especialistas para estudiar otras áreas del cuerpo, por ejemplo, evaluar la región anal o perianal. La Vale. primera en relación a si es la transmisión únicamente sexual. Sí, Sí, el contagio es por vía sexual, eso lo desestimamos, que no hay contagio por fomites, por baño o toallones, que a veces también eso preocupa a las pacientes con respecto al resto de la familia. La vía de transmisión es sexual. Y después con respecto al cuidado de los otros profesionales, sí, en general es de buena práctica hacer una evaluación de todo el tracto anogenital y orofaringio si fuese necesario, sí. Bien, cuando decimos sexual, aclaramos que no es necesario que sea solamente con penetración, sino que donde haya un roce o un Sí. contacto íntimo entre piel o mucosas, ¿no? Semimucosas. Dice, eh, pregunta acá, dos preguntas. Uno pregunta si con lesiones por HPV en la boca pueden transmitir el virus. Y otra, si pueden transmitir el HPV o se puede transmitir el HPV en el embarazo, o sea, lo que llamamos transmisión vertical, en el embarazo. Sí, en realidad el contagio por cavidad oral, sí, sin lugar a dudas, como todo el resto de las infecciones de transmisión sexual, como el gonorrea, sífilis y todo lo que uno pueda contagiar en todas las prácticas sexuales es de contagio, por eso el uso de preservativo lo disminuye sustancialmente y es importante. Y el respecto de la transmisión en el embarazo, la realidad es que no debemos preocuparnos por eso, si hay una lesión en cuello no tiene riesgo de contagio, salvo que haya verrugas, que como decíamos, no una verruga aislada, pero en lesiones amplias que comprometan todo el canal vaginal, ahí que actúe como tumor anterior, lo evitamos por una cuestión de lesionarse la piel de la paciente y que a veces puede haber algún contagio de piel a piel. Exacto. Después preguntan si una señora que tiene un test de HPV negativo dice que tiene nueva pareja masculina, no tiene manera de saber si tiene el virus, pregunta, ¿siempre debe usar preservativo? A ver, siempre les decimos, a mí me pasa mucho que cuando tienen un test molecular negativo y les digo que el próximo control se lo voy a hacer a los 5 años y me dicen, pero si yo ahora me contagio, tengo una nueva pareja, como les decía, digamos, si aunque se contagien al día siguiente de haberse hecho el test negativo, no hay tiempo suficiente como para generar una lesión de alto grado que requiera un tratamiento en estos próximos años. Por lo tanto, ahí sí nos permite ampliar la brecha de diagnóstico. Quería mencionar algo más particularmente ahí. Y con respecto al cuidado del preservativo con parejas sexuales o mismo pacientes ya por ahí que no tengan riesgo de embarazo por la edad, el uso del preservativo debe ser fundamentalmente por el resto de las otras infecciones de transmisión sexual principalmente. El HPV te reduce el contagio con el preservativo, pero no lo evita al 100%, y las otras infecciones de transmisión sexual sí tienen una reducción sustancial y completa. Por lo tanto, que sí, si no es una pareja estable, el preservativo debe existir siempre. Muy bien. Micaela, acá voy haciendo de a dos preguntas para ir agilizando un poco. Dice si quieren saber si cuando el ginecólogo realiza la toma de un Papa Nicolau y el examen, también evalúa o mira la vagina para ver si hay lesiones HPV relacionadas, eso es por un lado.
Y por otro lado, una señora de 64 años pregunta si a pesar de tener HPV a su edad, es esperable el aclaramiento viral. Bien. Bueno, la primera pregunta, sí, lo que correspondería es, de hecho, nosotros primero lo que tenemos que hacer es, como ginecólogos, más que nada, independientemente de que hagamos patologías cervicales y vulvares, primero mirar la vulva de la paciente antes de colocar en un espéculo, que es el aparatito que colocamos en la vagina para separar las paredes vaginales y llegar al cuello del útero. Sí, evaluamos en la toma del PAP, evaluamos primero que no haya ninguna lesión en la vulva, y en el cuello y en la vagina, por supuesto que sí. Hacemos el Papa Nicolau, que es descamar las células superficiales con la espátula, como les mostró Vanina en la clase, y estas son las que se ponen en un vidrio y las mira el patólogo al microscopio, y por otro lado hacemos la colposcopía, que es mirar con ese aparato que tiene luz, que es un colposcopio, que es como una lupa de aumento, el cuello, la vagina, y eventualmente, si nos llama la atención alguna lesión en la vulva, también la podemos ver, sí, evaluamos todo. Y la otra pregunta era una paciente de 64 años Si a que, pesar de tener HPV a su edad, es esperable el aclaramiento viral. sí, por supuesto, depende de sus defensas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si está fumando, que deje de fumar, que use preservativo, que tenga una vida sana. Sí, depende de sus defensas. Por supuesto que sí, no es una cuestión de edad en ese caso, sino una cuestión de inmunidad, digamos. Para reforzar esto, preguntan ¿hasta qué edad hay que tamizar el HPV y por qué? Bueno, el tamizaje, como dijimos, se realiza hasta los 70 años. Hay algunos casos particulares que esto se extiende y por eso obviamente estos hablamos en forma general. Pacientes que tuvieron lesiones de alto grado en la adultez, en esos casos el control se continúa por más tiempo y no es ese el caso que se suspenda a los 70 años, pero hablamos de una paciente que se controló durante toda su vida con controles regulares, anuales y que siempre sus resultados fueron negativos. La realidad es que el riesgo de generar un contagio y una lesión a esa edad y desarrollar una lesión de mayor magnitud es muy bajo. Obviamente que en casos donde las conductas sexuales sean diferentes o inicio de cambios de parejas y en mayor edad, ahí se puede evaluar casos puntuales. Pero es muy importante la historia de los controles posteriores. Si viene una paciente a los 70 y me dice no me hago un PAP hace 10 años, por supuesto que no va a ser el último control el que se haga. Hablamos en líneas generales. Tal cual. Inclusive complementando un poquito lo del tamizaje hasta los 70 años, tomándolo en términos generales, ¿no? Porque depende del método que utilicemos, 70 si es con citología o 65 si es con el test molecular, justamente por la fortaleza que tiene el test molecular. Y justamente me están preguntando del test molecular, del test de HPV, preguntan si dos cosas. A ver. ¿Cómo se realiza el test de HPV? Pregunta si duele hacerse un test de HPV. Y el otro es si un test de HPV da negativo, ¿no? Su resultado es negativo. ¿Significa que el virus no está activo, el virus no está presente o que el virus no es detectable? Bueno, la toma Así que, del test es como la toma de un Papa Nicolau. Se coloca a la paciente en posición ginecológica, se pone el espéculo y se toma con un cepillito diferente al que tomamos el Papa Nicolau, pero la sensación es prácticamente la misma. Y con respecto al resultado, existe, digamos, puede ser que sea, depende de la cantidad de copias que a veces uno evaluamos, puede ser negativo porque no esté presente o como bien decían, que esté de niveles tan bajos que sea indetectable, entonces no tiene un nivel suficiente como para generar algún tipo de lesión en cuello. Cualquiera de las dos opciones podría ser. bien. Y bueno, esta es una pregunta bastante común, ¿no? Pregunta Micaela, ¿hay transmisión de HPV por uso del mismo baño o de toallas o del bidet? No, únicamente, como decíamos antes, por transmisión sexual y no tiene que haber, lo que vamos a recalcar esto de nuevo, no tiene que ser únicamente con penetración, ya el contacto de piel y mucosas, eso es donde se puede transmitir el virus. Por eso, utilizando preservativo, lo podemos disminuir, pero no es del 100% la efectividad porque es un virus que se contagia en el contacto con las mucosas y la piel, a diferencia, por ejemplo, de otras infecciones de transmisión sexual, que es a través de secreciones, que sí la evitamos 100% con el uso correcto del preservativo, es decir, desde el principio hasta el final de la relación sexual. Pero
por todo lo que es fomites, es decir, toallas de baño, compartir baños, no sé, ir a la misma playa, todo eso está demostrado que no, el virus vive solo en la piel y en las mucosas. Si bien es redundante, y lo mencionaron varias veces, preguntan en el caso de las pacientes que comenzaron un esquema de vacunación y no lo completaron, no importa la edad, pregunta nuevamente si hacerlo con tetra o nonavalente. Es completarlo con el que lo comenzaron. Si fue con Literalmente con la tetravalente, nonavalente, nonavalente. Exacto. Pregunta si los urólogos son los especialistas o los médicos que tratan las verrugas en el hombre. Sí, así es. Los urólogos y Bien. eventualmente, por ejemplo, si hay lesiones que antes preguntaban perianales y demás, también podemos evaluarlas junto con los proctólogos, que ellos también hacen, por ejemplo, como nosotros hacemos una colposcopía, que es mirar el cuello del útero con el aparato de aumento, ellos pueden hacer también un estudio del canal anal para ver si, por ejemplo, las verruguitas están ingresando al canal anal o al recto. Sí, eso lo hace el proctólogo por un lado y en el hombre el urólogo. Bueno, y acá hay otra pregunta relacionada con el hombre, preguntan si el hombre solo transmite el HPV cuando tiene lesiones. No. Las lesiones son visibles, se tratan en el caso en el que están, pero el hombre puede tener el virus y propagarlo y contagiarlo, incluso sin tener lesiones. Y no sabemos, como les decía, no tiene correlación con tiempo. No es que si viene la señora con el test de HPV positivo, ella lo contagió a él o él a ella, y no podemos saber quién empezó y desde cuándo. Pregunta una señora, dice, mi pareja está en plan de operarse por lesiones por HPV en la faringe, ¿no? Y tengo que hacerme un estudio para ver si yo también tengo lesiones en la faringe o solo ver al ginecólogo. En realidad, por frecuencia, la paciente tiene que hacerse el control ginecológico y ahí eventualmente, según lo que charle con su médico, le va a indicar si tiene que ver a algún especialista más o no es necesario. Todavía, digamos, no está hecho una convención, salvo en algunas poblaciones de riesgo, de realizar una detección o tamizaje para lesiones HPV relacionadas a nivel de orofaringe, ¿no? Entonces, y esto también es dos preguntas bastante comunes, es si se puede detectar el HPV en sangre. Y por otro lado, ¿a qué médico pueden ver los hombres para que le indiquen un test de HPV? O sea, en definitiva sería, ¿está validado o aceptado la realización de test de HPV en hombres? Entonces, por un lado, si se sirve de detectarlo, se puede detectar el HPV en sangre, y otro, si está validado, es útil la detección del test de HPV que realizamos en las mujeres en los hombres. No, no está en sangre, no hay estudios que detecten el test de HPV. El test de HPV es como dijo Vanina hace un ratito, lo tomamos, está aprobado en mujeres, digamos, y lo tomamos de la misma forma que cuando tomamos un Papa Nicolau con un cepillo especial. Y en hombres no está aprobado aún, o sea, no tenemos un método para detectar las lesiones del virus de manera precoz, como sí lo tenemos en las mujeres. Lamentablemente todavía no llegamos a esa etapa, digamos. Bien. Acá preguntan si una señora que tuvo un LIP en el año 2012 por una lesión de alto grado, por un HSIL, y dice que posteriormente tuvo un cáncer de cuello en el año 2018 sin haber tenido relaciones sexuales en el intervalo. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Cuál puede ser el origen de esto? Y bueno, como dijimos, el HPV no tiene tratamiento, el tratamiento fue de la lesión. La lesión se la habrán realizado con el LIP, que eso para los que no saben es una resección con un aparatito que corta, coagula al mismo tiempo y saca la lesión y se manda a analizar. Ahí hay que evaluar si se fue sacada completamente, si los márgenes estaban limpios, o sea, sin lesión, y aunque así todo hubiese sido,
esa paciente requiere seguimiento posterior porque a veces hay recurrencias, el virus persiste a pesar del tratamiento y puede volver a generar lesiones. Entonces, una paciente que fue tratada por lesión de alto grado debe seguir con controles estrictos porque puede volver a aparecer o evolucionar a una lesión mayor, como lamentablemente fue en ese caso. Bien, después preguntan si acá, si la persona que tiene HPV significa que el virus está solo donde aparece la lesión, por ejemplo en la vagina, o está presente en todo el organismo. En realidad el virus se encuentra en todo el tracto anogenital y digamos, no solamente donde esté la lesión. Correcto, perfecto. Es por eso que aparezca la lesión en el cuello no quiere decir que no pueda haber células infectadas en vagina, en el perineo o en el periano. Bien. Y porque acá preguntaban en un momento cuando hablamos de la transmisión, si con organismo se refiere a toda la extensión de piel y mucosas. En realidad, donde haya un contacto íntimo de piel o mucosas y además en ese contacto íntimo se tiene que producir una pequeña laceración en la piel para que la piel o la lesión que esté infectada pueda transmitir el virus hacia la piel sana, pero bueno, donde se generó esa pequeña fracción, ¿no? No es que se disemina por todo el cuerpo, sino es en el lugar del contacto íntimo entre piel y mucosas. Otra de las preguntas dice si se puede transmitir el HPV por la saliva o con el mate o con los besos. Bueno, en realidad es un poco lo que estabas diciendo vos, Fernando, si hay alguna microabrasión en los contactos de la mucosa, puede llegar a haber algún contagio, pero no por la saliva en sí, y no por el mate lo mismo tampoco, digamos. No es que está en la saliva, sino es por el contacto de la mucosa con la mucosa o de piel y mucosas que se pueda transmitir. Bueno. Esto no es una pregunta general, no para las dos disertantes, sino preguntan si el video de la presentación queda cargado en algún lado para volver a verlo, si va a quedar la idea cargado como para que puedan acceder al mismo. Esos por lo menos los que nos transmitieron del área de difusión y marketing. Llevamos una hora entre los relatos y las preguntas, así que voy a ir cerrando la charla que hemos generado para la comunidad, agradecerle fundamentalmente la dedicación y esmero que han tenido tanto Vanina como Micaela, agradecer al Instituto Universitario CEMIC y al área de extensión universitaria para poder llevar a cabo que se haya desarrollado la misma. Agradecer a la jefatura de mi departamento que me ha dado la posibilidad de desarrollar y difundir este área a la cual tengo el honor de presidir, y desde ya a la institución en la cual nos desempeñamos desde, por lo menos en mi caso, de hace 35 años. Así que, y una mención especial para la doctora Julieta Vera, que también es parte integrante de nuestro equipo y que me ha ayudado en transmitirle un poco toda la cantidad de preguntas que ha sido innumerable. Así que bueno, espero que hayan podido aprender, disfrutar y bueno, desearles unas buenas noches y un hermoso fin de semana. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Chao, chao, hasta luego, muchas gracias.